Bien, bienvenido, bienvenida a este nuevo tutorial. Soy la doctora Silvana Ciardulo y hoy voy a hacer una revisión de los signos en radiología y en tomografía computada de la neumonía causada por COVID-19. Vamos a repasar un poco la terminología. Inicialmente se denominó a la enfermedad causada por el virus, que es un beta coronavirus, nueva neumonía infectada por coronavirus. Al agente causal se lo denominó nuevo coronavirus 2019, para diferenciarlo de otros coronavirus que habían producido brotes epidémicos en Medio Oriente y en Asia. A partir del 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud renombró a la enfermedad como enfermedad de coronavirus, que es lo que se conoce por las siglas en inglés como COVID-19 y es el término que usa la OMS para las publicaciones oficiales. El virus pasó a llamarse SARS-CoV-2, que es una abreviatura de coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2. Vamos a ver en una línea de tiempo cómo fue progresando la información sobre COVID-19. El 8 de enero de 2020, la primera publicación en la prensa médica apareció en el British Medical Journal, donde se describía el brote de esta neumonía epidémica en la ciudad de Wuhan, China. El 9 de enero de 2020, la OMS denomina al agente etiológico como SARS-CoV-2, un virus El 13 de enero de 2020 se registra el primer caso fuera de China, en Tailandia, que era un ciudadano de Wuhan que había viajado a ese país. El día 20 de enero se registró el primer caso en Estados Unidos. Era una persona que había realizado un viaje a la ciudad de Wuhan. El 30 de enero de este año, la OMS declara la emergencia de salud pública de preocupación internacional. El día 28 de enero, la OMS eleva el riesgo global a muy alto, que es el nivel más alto de riesgo. Finalmente, el 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por COVID-19. En el sitio de la Universidad Johns Hopkins pueden encontrar un registro de los casos en todo el mundo, con las curvas, como ven acá abajo a la derecha, las curvas de casos confirmados, el crecimiento logarítmico de la epidemia y el número de casos por día. También tienen un mapa mundial en el que se representan los casos en cada región o país. Como objetivos de esta presentación, me he propuesto revisar las indicaciones y hallazgos de la radiografía de tórax en COVID-19 y también, del mismo modo, revisar las indicaciones y hallazgos de la tomografía computada de tórax en COVID-19. El temario lo he dividido en 3 puntos: diagnóstico de COVID-19, indicaciones de las imágenes y clasificación de los hallazgos. Comenzamos con el diagnóstico de COVID-19. Como en toda enfermedad infecciosa, se pueden utilizar 2 tipos de pruebas para detectarla: a través de los antígenos o el material genético, en este caso del virus, o a través de la respuesta inmunológica del individuo, en el caso de que ya haya tenido contacto o haya sufrido la enfermedad COVID-19. Las pruebas de antígenos son las más rápidas, pero hay que destacar que tienen una baja sensibilidad. La que se usa actualmente es la reacción en cadena de la transcriptasa polimerasa inversa en tiempo real, que es lo que se conoce como RT-PCR. Es la más precisa, sin embargo, se ha reportado una sensibilidad variable entre 37 y 71%. El método preferido para la recolección de las muestras es el hisopado nasofaríngeo. Se ha demostrado que con este método
se obtiene una sensibilidad equivalente a la de las pruebas que se realizan con líquido de lavado broncoalveolar, que es un método más invasivo y en un paciente con un estado clínico grave tal vez es más difícil de obtener. Vamos a ver ahora las indicaciones de las imágenes. Y vamos a decir acá que la radiografía de tórax es la primera línea en cuanto al diagnóstico por imágenes en estos enfermos. Idealmente deberían obtenerse dos proyecciones, el frente y el perfil. El frente puede ser póstero o anterior, como se realizan habitualmente las radiografías de tórax, o antero-posterior si el paciente está internado en unidad de cuidados intensivos o en la habitación. Estos pacientes tengamos en cuenta que ante la sospecha de COVID-19 son pacientes que van a estar en aislamiento. En cuanto a las indicaciones, vamos a revisar las recomendaciones de la Sociedad Fleischner de Radiología Torácica. Al pie de la diapositiva tienen el enlace al artículo original y lo que ellos establecen es que no está indicado realizar pruebas de imágenes en pacientes con sospecha de COVID-19 que presenten características clínicas leves de la enfermedad, a menos que el paciente esté en riesgo de una progresión de la enfermedad. Por otro lado, está indicada en pacientes COVID-19 confirmados que muestran un empeoramiento del estado respiratorio. Si los recursos son limitados, se puede indicar la radiografía para el triaje de estos pacientes en los que se sospecha COVID-19 y que presenten características clínicas moderadas. En cuanto a la tomografía de tórax, está indicada la tomografía de tórax sin contraste. En general, si se realizan en equipos multidetector, la obtención de la imagen se realiza en un volumen y a partir de ese volumen se puede definir el espesor de los cortes. Lo ideal es que sean cortes finos de menos de 1 milímetro de espesor de alta resolución para poder evaluar el lobulillo secundario. La tomografía computada de tórax con contraste estaría indicada en los pacientes en los que se sospecha tromboembolismo pulmonar, que como vamos a ver es una complicación que se puede presentar en estos pacientes. Se ha visto sobre todo en adultos jóvenes y con desenlace fatal. La tomografía de tórax no debe usarse como método de detección ni como prueba de primera línea para diagnosticar COVID-19. Debe usarse con moderación y se reserva para pacientes hospitalizados y sintomáticos con indicaciones clínicas específicas que son una alta sospecha clínica o criterios de sospecha según dicta la autoridad de salud en la región o en el país, que tengan una PCR negativa con radiografía de tórax sospechosa pero no concluyente. Los pacientes COVID confirmados que presentan empeoramiento clínico y/o analítico, con sospecha de tromboembolismo pulmonar o de sobreinfección bacteriana y ante la aparición de derrame pleural, que si bien no se ve en las fases iniciales de la enfermedad, sí se puede ver en las fases avanzadas. Y finalmente en el seguimiento posterior al alta, cuando el paciente presenta hipoxemia o alteración funcional respiratoria o la radiografía de tórax sugiere que va a evolucionar a la fibrosis. Como decíamos antes, la tomografía computada con contraste y consecuencias angiográficas está indicada ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar. En estos pacientes hay marcadores de laboratorio que hay que tener en cuenta, que son la ferritina en plasma y el dímero D, que presentan valores elevados en estos pacientes. Este es un ejemplo tomado de la literatura de un hombre de 70 años. Vemos a la izquierda de la pantalla
la imagen de la tomografía de tórax que se realizó sin contraste inicialmente y que muestra hallazgos característicos de neumonía por COVID-19 que vamos a revisar más adelante. A la derecha de la pantalla tenemos la tomografía computada con contraste con secuencias de angiográficas donde se evalúan las arterias pulmonares y vemos señalizado mediante flechas la presencia de trombos como defectos de relleno en las ramas segmentarias y subsegmentarias del lóbulo inferior derecho y del lóbulo superior izquierdo. Ahora vamos a revisar la clasificación de los hallazgos en radiología y en tomografía computada. Es importante tener en cuenta que tanto la radiografía como la tomografía pueden mostrar imágenes normales en la enfermedad de inicio reciente o en las formas leves de COVID-19. La apariencia típica en la radiografía y en la tomografía de tórax es la de una neumonía viral. Por eso vamos a ver que la especificidad de las imágenes es baja. El hallazgo más frecuente en las imágenes es el de opacidades por ocupación del espacio aéreo que se pueden presentar como consolidación o como disminución de la transparencia en vidrio esmerilado, que es lo que se conoce como Ground Glass Opacity o GGO, que presentan distribución típicamente bilateral, periférica y predominando en las zonas inferiores. Acá tenemos un ejemplo tomado de la literatura. Se trata de una paciente de sexo femenino de 16 años de edad que presentaba como patología de base esclerosis tuberosa. En esta paciente, que se presentó con un distrés respiratorio agudo, se confirmó COVID-19 mediante PCR. La radiografía de tórax frente muestra áreas de consolidación y opacidades en vidrio esmerilado de distribución bilateral y a predominio de la región inferior. En la radiografía de tórax, la distribución periférica a veces es difícil de determinar debido a que puede ser subpleural y no estar distribuida específicamente en las regiones laterales y basales. Y entonces lo que veíamos en la radiografía son los hallazgos típicos de la neumonía por COVID-19 y se ha publicado un consenso a través de la revista Radiology. Tienen al pie de la diapositiva el enlace al artículo original en el que han participado las sociedades radiológicas de Estados Unidos, el RESNA, el ACR y la Sociedad de Radiología Torácica. Y en este consenso se recomienda que los hallazgos en la radiografía de tórax y en la tomografía computada de tórax en el contexto de la pandemia se clasifican en 4 categorías: el de apariencia típica de neumonía por COVID, el de apariencia indeterminada, apariencia atípica y negativo para neumonía. Vamos a ver cada uno de ellos y la apariencia típica era lo que habíamos visto anteriormente en la radiografía, ahora lo vamos a ver en ejemplos en la tomografía computada y se trata de áreas de consolidación o opacidades en vidrio deslustrado con una distribución característica bilateral, periférica y en las zonas inferiores. También se puede ver como áreas de consolidación o en vidrio esmerilado multifocales redondeadas asociadas o no a un patrón de engrosamiento del intersticio interlobulillar, que es lo que se conoce como patrón en empedrado o crazy paling. Y otro signo que se ha descrito es el signo del halo inverso o con un patrón de neumonía organizada. Entonces vamos a ver algunos ejemplos tomados de la literatura. En este caso se trata de una paciente de sexo femenino de 52 años. La tomografía computada se realizó al 4º día del inicio de los síntomas y muestra opacidades múltiples, tenues en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, que son las que están marcadas con el recuadro, y presentan una distribución periférica, en este caso en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo.
Otro caso de neumonía por COVID es una paciente de 32 años de sexo femenino. Se obtuvo la tomografía computada el quinto día después del inicio de los síntomas y lo que vemos acá es la opacidad en vidrio deslustrado y superpuesto a la disminución de la transparencia el patrón reticular por engrosamiento del intersticio interlobulillar, que es lo que configura el patrón en empedrado o crazy paling. La distribución es la característica, es periférica y en este caso afecta al lóbulo inferior del pulmón derecho. Otro signo típico es en este hombre de 55 años, en una tomografía computada que se realizó 8 días después del inicio de los síntomas, donde se observa un área de consolidación que está señalizada mediante el recuadro y alrededor de esta área de consolidación una disminución de la transparencia en vidrio esmerilado que está señalizada mediante la flecha. Dentro del área de consolidación se observan imágenes de broncograma aéreo. En este caso, la distribución también periférica comprometía a la límina. En cuanto a la apariencia indeterminada, nos referimos a hallazgos que se han visto en pacientes con neumonía COVID-19, sin embargo son menos frecuentes. Y acá se van a describir áreas de consolidación o en vidrio esmerilado con una distribución no característica, o sea, no son los hallazgos típicos que vimos antes, podrían ser de distribución unilateral o más central, periliar, difusa o sin una distribución específica. No presentan una morfología redondeada tampoco. Otra forma de presentación serían las áreas de vidrio esmerilado o vidrio deslustrados muy pequeñas, no redondeadas ni periféricas. Acá tenemos un ejemplo de una paciente de sexo femenino de 15 años. Esta paciente presentaba asma como patología de base y consultó por fiebre y dificultad respiratoria, comprobándose la infección por COVID-19 mediante una prueba de PCR. En la radiografía de tórax de frente se observan opacidades en vidrio deslustrado con distribución periférica que están señalizadas mediante el asterisco y además la flecha muestra una segunda área de ocupación del espacio aéreo, pero en este caso próxima al hilio y de distribución más central. También se destaca la presencia de un neumotórax en la región apical derecha. Y acá tenemos imágenes de tomografía computada que también se consideraron indeterminadas. Esta era una paciente de sexo femenino de 46 años. La tomografía computada se obtuvo 9 días después del inicio de los síntomas y como vemos acá la distribución de las áreas focales de ocupación del espacio aéreo que se presentan en forma de vidrio esmerilado tienen una distribución central, algunas, otras periféricas, y otro hallazgo asociado son las bandas de fibrosis. En este caso, la apariencia se considera indeterminada para COVID-19. Hay que tener en cuenta que otras neumonías virales pueden presentar hallazgos similares, virales o por otros agentes como pueden ser fármacos, y en este caso tenemos una neumonía por neumocistis, donde ven que las áreas de opacidad en vidrio deslustrado no tienen forma redondeada y tampoco una distribución periférica. Entonces, en este caso hay que pensar en otros diagnósticos alternativos. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, lo primero que hay que descartar es la infección por COVID-19. En cuanto a la apariencia atípica, se trata de imágenes que se ven en otro tipo de neumonías, no COVID, y específicamente neumonías bacterianas, como por ejemplo la consolidación lobar o segmentaria, sin vidrio esmerilado,
o los nódulos pequeños centrolobulillares, que es la imagen típica de árbol en brote o tree in bud, las cavitaciones pulmonares, el engrosamiento septal interlobulillar tenue con o sin derrame pleural, que como decíamos, en las fases iniciales de la enfermedad el derrame pleural no es frecuente. Acá tenemos entonces una radiografía de una paciente de 9 años, una niña que había sufrido un trasplante renal y que mostró una prueba positiva para COVID-19, PCR positiva, que se presenta con síndrome de distrés respiratorio agudo. Aunque esta paciente era COVID positiva, la radiografía no muestra hallazgos típicos de la neumonía por COVID-19 y el asterisco lo que señaliza es una consolidación del lóbulo inferior izquierdo. Entonces, lo que queremos decir con esto es que no hay que descartar, si la clínica es sugestiva, no hay que descartar directamente la infección por COVID-19, sino realizar aún así las pruebas para detección del virus, que son las pruebas moleculares. En este caso es un paciente varón, un niño de 4 años que presentó fiebre y dificultad respiratoria, y la radiografía de tórax muestra un área de consolidación redondeada, señalizada mediante flecha, con una distribución central. Este paciente, y en este caso se trataba de una neumonía redonda por una infección bacteriana. Como describíamos entonces, otras imágenes que se consideran indeterminadas son las cavitaciones, que tenemos acá una señalizada mediante flecha, y vemos en el pulmón derecho las opacidades centrolobulillares características de la tuberculosis. Finalmente, la cuarta categoría es la negativa para neumonía, es una radiografía o una tomografía computada que no presenta signos de neumonía, o sea, no presenta consolidaciones ni opacidades en vidrio deslustrado. Sin embargo, acá puse entre paréntesis que no descarta la infección por COVID-19 porque tengan en cuenta que en las fases iniciales o en la enfermedad leve de las imágenes pueden ser negativas, ¿sí? Pueden ser radiografías o tomografías normales. Y en este contexto clínico y epidemiológico, la presencia de hallazgos típicos en la tomografía computada de tórax se considera criterio diagnóstico de infección por COVID-19, por la elevada sensibilidad del método que se ha reportado superior al 90%. Entonces vamos a hacer un resumen muy breve de lo que hemos visto y de lo que quiero que recuerden, y es que en fase epidémica, toda ocupación del espacio aéreo de cualquier tipo, que no sea un patrón de vía aérea ni el patrón de árbol en brote, será sospechosa de neumonía por COVID-19. Que cualquier hallazgo parenquimatoso es atribuible a neumonía en un paciente COVID positivo. Y que en la tomografía computada de tórax, la apariencia típica de la neumonía por COVID-19 se considera criterio diagnóstico aun cuando la PCR sea negativa. Esto es por la baja sensibilidad reportada para la PCR de un 60% y la alta sensibilidad reportada para tomografía computada superior al 90%. En cuanto a la sensibilidad de la PCR, hay que tener en cuenta también que hay distintos tipos de pruebas y que los diferentes tipos de pruebas han mostrado distinta sensibilidad también. Gracias por llegar hasta acá. Y estos son los artículos consultados para elaborar este tutorial. Hasta pronto.